Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué alegría poder estar nuevamente con todos ustedes a través de este medio de comunicación, dispuestos a estudiar la bendita palabra de Dios en esta mañana. Deseo de todo corazón que el Señor hable a sus vidas en el mensaje del día de hoy, como siempre lo hace cada vez que estudiamos su palabra. Vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir el mensaje de la bendita palabra de Dios en este día. Amado Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por este día que nos regalas y por el privilegio que nos das de sentarnos y de estar dispuestos a escuchar el mensaje de tu bendita palabra, la palabra tuya que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que es el pan de vida, aquella palabra que redarguye y que nos muestra la esperanza gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, quien vino al mundo para redimirnos de nuestros pecados y del presente siglo malo. Gracias, Dios, por tu amor y por tu bondad en este día. Te alabo y te bendigo, Señor, y coloco este estudio en tus manos para que tú nos hables al corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, con acción de gracias. Amén y amén. En nuestro estudio del Evangelio de Marcos, en el programa pasado vimos en el capítulo 1, versículos 14 al 15, el mensaje que el Señor Jesucristo comenzó a predicar después de que Juan el Bautista fue encarcelado. Y este mensaje fue el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, porque el tiempo de Dios se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Por tanto, los hombres debían arrepentirse y creer en el Evangelio para la salvación de su alma. En consecuencia, hoy meditaremos en este mismo pasaje, pero mirando de una manera más profunda y específica qué significa el arrepentimiento y la fe. Estas dos cosas son necesarias para que el hombre pueda ser salvo y heredar la vida eterna. Sin arrepentimiento y fe no hay salvación. Es necesario meditar en estos dos importantísimos requerimientos del Señor Jesucristo para la salvación de los hombres. Entonces veamos en primer lugar qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento en la forma de cómo veo mi pecado y de cómo me miro a mí mismo delante de Dios. Cuando no estoy arrepentido, digo que soy pecador y reconozco que soy pecador, pero el problema es que veo mis pecados como pequeños y no tan graves como para que Dios me mande al infierno y derrame toda su ira por ellos contra mí. Sí, soy pecador, decimos, pero no tanto. No soy como Pablo Escobar. Hay otros peores que yo. Además decimos, yo hago buenas obras, y pensamos que esas buenas obras que hacemos al final balancean las cosas delante de Dios. Y en últimas no termino siendo tan injusto por el hecho de cometer uno que otro pecado que además todo el mundo comete. Ese es el pensamiento que la gran mayoría de las personas tiene de sí mismas. Creen que no son tan malos y que en últimas sus supuestas buenas acciones los hacen libres de culpa ante el juez del universo. Pero cuando realmente estoy arrepentido, puedo ver la verdadera ofensa de mi pecado que es contra Dios. Porque el verdadero arrepentimiento me hace ver que mis pecados no son pequeños y que todo pecado es mortal, porque he pecado contra un Dios santo y verdadero. Cuando realmente estoy arrepentido, veo mis pecados como algo inmundo y abominable, y me aborrezco a mí mismo como un vil pecador. En otras palabras, me miro insignificante y reconozco que no merezco nada de Dios. Pero cuando no estoy arrepentido, me veo como un hombre digno de estar frente a Dios y hasta merecedor de su aprobación.
En cambio, cuando estoy arrepentido me veo como un miserable ante el Dios santo y sublime. Cuando no estoy arrepentido, ninguno de mis pecados me causa algún dolor por haber ofendido a Dios. Digo, ¿qué falla? Me equivoqué y no más. En otras palabras, una persona que no se ha arrepentido no siente dolor ni vergüenza por haber ofendido al Dios 3 veces santo. En cambio, cuando estoy arrepentido, el pecado me produce un dolor desgarrador, una muy profunda tristeza en mi alma de haber ofendido a un Dios justo y bueno que solo me hace bienes cada día. Cuando no estoy arrepentido, ni siquiera pienso que debo ir al infierno por mi maldad. Creo que como estoy caminando estoy bien y que Dios se hará el de la vista gorda si yo simplemente le digo que soy una persona no muy injusta. Pero cuando realmente estoy arrepentido, me veo a mí mismo parado en el borde del infierno y a punto de caer en él, porque veo como justa la condenación que Dios me envía por mis horribles pecados. Así es, amable oyente, cuando uno realmente está arrepentido, se ve a sí mismo separado de Dios y al borde del infierno y a punto de caer en ese abismo tenebroso de las profundidades del infierno. ¿Por qué? Porque veo como justa la condenación que Dios me envía por mis horribles pecados. En cambio, cuando no estoy arrepentido, digo que esos evangélicos que andan por ahí predicando a todo el mundo que se van a ir al infierno son unos exagerados, que eso no va a pasar, que esos son unos fanáticos y mentirosos, que solamente meten temor para que uno los siga. Cuando estoy arrepentido, estoy convencido que lo que dice el Evangelio es verdad. Y veo que yo mismo iré al infierno si Dios mismo en su misericordia no hace algo por mí para salvarme. En cambio, cuando no estoy arrepentido, oigo el mensaje de Dios y al otro día sigo pecando como si no hubiera oído nada de la palabra de Dios. En cambio, cuando estoy arrepentido, oigo el mensaje de Dios y al otro día me cuido de no pecar y deseo andar ahora en obediencia a Dios y tengo temor de caer en pecado porque sé lo que el pecado me puede acarrear. Por tanto, busco nuevamente la iglesia para escuchar la palabra y ser exhortado y alimentado con ella. Amables oyentes, el arrepentimiento es un giro de 180 grados en la vida de la persona. Esto quiere decir que antes le daba la cara al pecado y no se me daba nada, porque no podía entender su gravedad. Pero ahora, por la gracia de Cristo, le doy la cara a Dios y me duele pecar y odio el pecado. Eso es arrepentimiento. Dar un giro de 180 grados. Darle la espalda al pecado para ponerme de cara a Dios, reconociendo mis ofensas y reconociendo que Él es un Dios santo y que merezco su castigo, pero que también sé que Él en su misericordia puede perdonarme si confieso a Él mi pecado y le pido perdón. Eso es arrepentimiento. Esto nos hace preguntarnos una cosa: ¿realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Amables oyentes, ¿se han arrepentido ustedes realmente de sus pecados? ¿Realmente se han dolido en su corazón por haber ofendido a Dios con sus actos? ¿Realmente ustedes se duelen en espíritu y en verdad por violar la santa y perfecta ley de Dios? Hágase esa pregunta, amable oyente, porque si no se ha arrepentido, hoy es el día de arrepentirse y venir a los pies del Salvador para que Él le lave y le limpie de toda su maldad. Algunos creen que están bien con Dios porque siempre han estado bien en su iglesia, pero la Biblia dice que usted puede haber estado en su iglesia bien y si no se ha arrepentido, será condenado eternamente, porque sin arrepentimiento nadie puede conocer a Dios. Dios demanda el arrepentimiento. Sin Él todos perecerán en el infierno. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, porque usted puede ser un religioso que no se ha arrepentido de sus pecados. Revise hoy su vida, porque tal vez usted puede estar asistiendo por mucho tiempo a la iglesia, pero realmente cuando peca no le duele ofender a Dios. El verdadero arrepentimiento empieza porque la persona que peca se duele profundamente
en su ser por haber ofendido a nuestro buen Dios, al santo Dios que hizo los cielos y la tierra. Se duele por haber quebrantado su santa y perfecta ley, y arrepentido y humillado viene a sus pies y le pide que le perdone y que le dé la gracia para no volverlo a hacer. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 18 al 19, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amable oyente, este pasaje es claro y maravilloso. Nos dice que Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. En el Antiguo Testamento fue anunciado claramente que Cristo había de venir y había de padecer. Como sabemos estas cosas, que Cristo había de venir y había de padecer, dice, así que arrepentíos y convertíos. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar de manera de pensar respecto al pecado y respecto de mí mismo. Entender que mis pecados me separan de Dios y que todo pecado me puede mandar al infierno, por pequeño que me parezca, porque todo pecado es mortal. Así que arrepentíos, dice el texto, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si no nos arrepentimos, nuestros pecados no serán borrados, no serán limpiados ni quitados, y entonces no puede venir de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El texto dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es decir, tiempo de paz, de tranquilidad, de armonía, porque al ser perdonados tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete hoy de tus pecados y ven a los pies de la cruz, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. De hecho, eso fue lo que Cristo nos mandó a predicar. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice el texto sagrado. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio para poder ser salvos. Y en Hechos capítulo 8, versículos 18 al 23, dice lo siguiente. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón el mago quería que Pedro le impusiera las manos para recibir el Espíritu Santo, dándole dinero a Pedro, para que él también lo pudiera hacer cuando impusiera las manos. A lo cual Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se ha obtenido con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero, amable oyente. Por eso le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Tenemos que arrepentirnos de haber pecado contra Dios con nuestra maldad. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Sin arrepentimiento Dios no nos puede perdonar. Tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios. No sabemos si Simón se arrepintió, pero lo que sí sabemos es que Pedro le reprendió duramente y le dijo, arrepiéntete porque estás en maldad y tus pensamientos son maldad, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, amable oyente, necesitamos arrepentimiento.
porque si no nos arrepentimos, pereceremos. Y lo mismo dice en Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Hechos 17, versículos 30 al 31. Dice así la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este pasaje es contundente. Nos dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia en la que anda la humanidad acerca de Dios, pero ahora, después de la venida de Cristo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué quiere Dios? Que nos arrepintamos de nuestros pecados, que reconozcamos que hemos pecado contra Dios y que la ofensa contra Dios es castigada con la muerte eterna. Y solo si hay arrepentimiento, Dios nos puede perdonar. ¿Y por qué razón? Porque si no nos arrepentimos, dice el texto, que Dios juzgará al mundo un día con justicia por aquel varón, es decir, por Cristo, a quien Dios designó el juicio, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así es, amable oyente, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, porque de lo contrario, pereceremos. Y lo segundo que nos muestra el texto sagrado que estamos analizando hoy, o la segunda palabra que vamos a analizar hoy, sin la cual no hay salvación, es la fe salvadora. La fe salvadora es la confianza y la seguridad de que Jesús es el Hijo eterno de Dios y es el único Salvador de los hombres. Es el conocimiento veraz de que el Señor Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día. Un conocimiento que se admite como absolutamente cierto y se confía en Él. La fe salvadora entonces es confiar en el Señor Jesús como único medio de salvación. Es confiar que Él realmente murió por mis pecados en aquella cruz y que el beneficio de lo que Él logró con su muerte me es aplicado a mí al creer en Él. La fe que salva, amable oyente, la fe que salva rechaza toda otra creencia diferente como camino de salvación, porque solo la fe en el Señor Jesús puede salvarnos. Por tanto, la fe rechaza todo otro posible Salvador diferente al Señor Jesucristo. La fe abraza al Señor Jesús y hace que el Señor Jesús sea realmente el Rey, dueño y Señor del corazón de aquel que confía en Él. La fe únicamente tiene que estar puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la Escritura dice claramente en Hechos capítulo 4, versículos 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Por esto en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo fue rechazado por los hombres, pero ese rechazo lo puso como cabeza del ángulo, como la base fundamental sobre la cual el hombre puede ser salvo y reconciliarse con Dios. Por eso el texto dice que en ningún otro hay salvación. Solo en Jesucristo hay salvación. Fuera de Él no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo, en aquel que murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, amable oyente. Démosle gracias a Dios por su Hijo Jesucristo y pidámosle que nos dé la gracia de confiar única y exclusivamente en su sacrificio perfecto. Por eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados y poner la fe y la confianza única y exclusivamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En San Juan 3, 14 al 15, también nos dice la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amable oyente,
El texto que acabamos de leer nos dice que el único remedio para la enfermedad del pecado es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto para que todo aquel que la mirara con fe fuera salvo de la mordedura de la serpiente. Así también nosotros solamente seremos salvos de la muerte que trajo Satanás al mundo cuando miramos a Cristo levantado en la cruz, muerto por nuestros pecados, pero resucitado al tercer día para nuestra justificación. Por eso Cristo es el único remedio para la enfermedad de nuestra alma, es decir, la enfermedad del pecado. Y en Juan 6:35 dice el texto sagrado. Juan 6, verso 35. Jesús le dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es que, amable oyente, el único alimento para el alma es Jesucristo, porque la Biblia nos muestra que Él es el pan de vida, y todo aquel que viene a Él nunca tendrá hambre. Y dice, y todo aquel que en mí cree no tendrá sed jamás. Por lo tanto, Jesucristo es el único que puede calmar el hambre espiritual y la sed espiritual. Si no creemos ni confiamos en Él, estamos perdidos y no hay esperanza para nosotros. Por eso era necesario meditar en estas dos palabras tan importantes en la vida de una persona que escucha la palabra de Dios: arrepentimiento y fe. Estas son dos cosas sin las cuales no hay salvación. No puede haber salvación sin arrepentimiento, y no puede haber salvación sin fe en el Hijo de Dios. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Tenemos que arrepentirnos y creer profundamente en Cristo como único medio de salvación dado a los hombres. Solamente Jesucristo puede librarnos de la condenación eterna. Solamente Jesucristo puede traer paz a nuestra alma. ¿Pero cómo? Si nos arrepentimos de nuestros pecados. Es decir, si cambiamos nuestra manera de pensar acerca del pecado que cometemos y de la grandeza que a veces creemos que somos. Realmente nosotros no somos nada. Somos miserables pecadores que cada día ofendemos a Dios. Por eso necesitamos de un Salvador. Por eso necesitamos venir a los pies de Cristo para que Él nos lave y nos limpie de nuestra maldad y ponga en nosotros un nuevo corazón que le honre y le glorifique, que le dé la gloria a Dios, que nos lleve a vivir de acuerdo a su bendita y santa palabra en este mundo. Solo Jesucristo puede salvarnos. Solo Jesucristo puede presentarnos justos y sin mancha delante de Dios, porque solo Jesús es el medio dado a los hombres para la salvación. Pero no basta con creer. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo como nuestro justificador. A Él sea la gloria por siempre, amable oyente. Concluimos pues nuestro estudio en esta mañana diciendo que después de haber oído quién es el Señor Jesús y la obra que Él ha hecho por nosotros, entonces la demanda de Dios está clara para todos los que estamos escuchando este mensaje. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús, el Hijo eterno de Dios, como nuestro único Salvador, Rey y Señor de nuestra vida. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él, tendremos vida eterna. Pero si rehusamos arrepentirnos y creer en Él, seremos condenados. Que Dios ilumine los corazones para que nuestra fe y nuestro arrepentimiento sean genuinos en el camino de la salvación. Que Dios nos llene de su gracia y que la palabra de Dios que hoy escuchó le lleve al arrepentimiento y a la fe en el Hijo de Dios, el único medio dado a los hombres para poder ser salvos. Que Dios le llene de su gracia y nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús.
Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.